Bienvenidos. Estamos haciendo un balance de lo que ha pasado económicamente en el último mes y qué es lo que estamos esperando para este año. Mario, estamos hablando del tipo de cambio, que es una de las cosas que preocupa o ha estado en la mente de todo el mundo debido a las intervenciones del BCR y la apreciación de otras monedas y el hecho de que se siguen acumulando las reservas y seguimos exportando. ¿Qué otras tendencias estás viendo? Un dato interesante ha sido el que ha publicado el día de hoy el INEI, que ha sido la inflación del mes de enero, que ha sido negativa en 0,10%, en línea con lo que nosotros estábamos esperando. Y creo que el mensaje detrás, y me parece muy importante, es que genera un punto de quiebre en la tendencia ascendente que venía registrando la inflación, sobre todo durante los últimos meses del año pasado, en que cerramos en 4,7% del 2011, por encima de la meta objetivo que tiene el Banco Central, que va entre 1 a 3%. El dato Eso no ha generado ninguna devaluación del sol. No, simplemente... O sea, pero normalmente cuando uno, antes en nuestros tiempos, cuando había demasiada inflación nos asustábamos, ahora como que no le damos ni bola. Porque la traslación del tipo de cambio e inflación se ha venido reduciendo de manera significativa en los últimos años. Ya no es tanto, ya no explican tanto la fluctuación del tipo de cambio el comportamiento de la inflación. Se ha reducido de manera significativa, se ha solarizado de alguna manera en mayor grado la economía. Pero te hacía referencia a este punto porque creo que lo que vamos a ver en los siguientes meses es una trayectoria descendente de la inflación rumbo al rango meta. La inquietud que tenemos nosotros es qué tan rápido puede ser esa reducción de la inflación. Particularmente nosotros vemos que la inflación puede estar llegando al 3% hacia fines del 2012. Tenemos algunos factores que pueden hacer que ese ritmo no sea tan rápido como podría ser deseado por la población y por el Banco Central. Hay algunos riesgos, efectivamente, como por ejemplo factores climatológicos, que usualmente presionan durante el verano los precios de frutas y hortalizas, y tenemos también los riesgos de carácter externo, que son los precios de los commodities. El trigo, la soya, el maíz, somos importadores de estos productos, buena parte de la canasta depende de estos precios, y definitivamente hoy en día con la alta liquidez que hay en el mundo y estos bruscos movimientos de capitales, en realidad es incierto saber qué podría pasar con los precios de los commodities. Pero disculpa, tú justo has comentado, antes estábamos, digamos, en un mundo, antes de 2008 fue un mundo donde todo subió, en un momento subieron los minerales y subieron todos los commodities de alimentos, etcétera, etcétera. Ahora en este nuevo mundo que aparentemente ya dicen que los americanos y los europeos no van a comer tanto, estamos viendo de que suben los commodities, pero no tanto como han subido los minerales. Mira, desde mediados del año pasado ya los precios de estos commodities alimenticios principalmente, en los que afectan a la inflación, ya han tenido una tendencia descendente, ¿no? Pero ese es un mundo perfecto para nosotros, ¿no? Sería ideal que se mantenga. Importamos barato y vendemos caro. Sería ideal que se mantenga porque han tenido una tendencia descendente gracias a la mayor producción que han tenido los principales países productores. Sin embargo, la cantidad de liquidez que hay en el mundo puede hacer que también entre estos mercados y provoque movimientos bruscos, que podrían ser inclusive al alza. ¿Por qué tenemos esta idea? Básicamente por los factores climatológicos, ¿no? El fenómeno de la Niña hoy en día, no es una noticia que esté en titulares, pero cuando uno ve qué está pasando con el clima, ve que, por ejemplo, existe ya alerta climatológico en Paraguay, y emergencia también alimentaria en Argentina, que son países importantes productores de maíz y trigo. Entonces, esto podría preocupar porque podría repercutir hacia futuro en el comportamiento de la inflación. Entonces, el cambio climático nos puede afectar económicamente y no sabemos por dónde. Exacto, nos puede afectar sobre todo por el lado más sensible, que es los precios. No pensamos que va a suceder lo del 2008 definitivamente, pero sí puede, en todo caso, hacer más lenta la convergencia del nivel actual de inflación hacia el rango meta. El otro tema es el petróleo. El precio del petróleo hoy en día bordea los $100, que es un precio en el cual la mayoría de productores, los árabes por ejemplo, han manifestado, han sido explícitos de que se sienten cómodos alrededor de ese precio. Sin embargo, el riesgo geopolítico es bastante alto por la política nuclear de Irán. Y ojo que en el caso del precio del petróleo, aquí los eventos no hay gradualismo, ¿no? Es ambivalente, ¿no? Las fluctuaciones pueden ser muy bruscas. Yo estaba viendo un analista hablando sobre eso y estaba hablando de que, ¿verdad?, 1 millón o 2 millones de barriles es lo que cambia los precios, y estaban hablando pues de que Libia verdaderamente ha sido sacado del mercado 1 millón y pico de barriles y que no se estaba esperando de que vuelva tan rápido. Lo que estaban esperando era que bueno, ya Irak ha recuperado y que Libia vuelva, y una vez que Irak y Libia en un par de años ya va a ser más fácil, digamos, afrontar una catástrofe iraní, pero ahorita que el mundo del petróleo está muy susceptible a cualquier problema de Irán, ¿no? Efectivamente, es un riesgo a considerar, es un riesgo importante que puede gatillar la inflación. El año pasado el precio promedio estuvo en $95 el barril, nosotros lo estamos esperando de manera conservadora a un nivel de $105 el barril, esto es un 10% más.
pero esa es, digamos, una proyección conservadora en promedio para todo el año, porque eventualmente este tipo de eventos puede gatillar algo la inflación. Ahora, tenemos ahí una especie de paraguas contra ese tipo de eventos, que es el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, que en buena medida puede amortiguar el impacto de este choque externo sobre los precios internos. Roberto, sí. Sí, yo agregaría dos factores adicionales que podrían limitar la desaceleración o caída de la inflación, ¿no? Y son factores más ligados al mercado interno. El primero es el segundo tramo del incremento en el salario mínimo vital. El año pasado, el incremento de 600 a 675 soles en la remuneración mínima vital generó un impacto importante en la inflación que tal vez muchos no percibieron, pero que a la larga el Banco Central tuvo que reconocer. Y es que muchas empresas, muchos negocios, trasladaron estos mayores costos laborales a precios finales, ¿no? Podría darse el caso que este año, con este segundo aumento de 675 a 750... Todavía no sabemos cuándo, ¿no? Todavía no sabemos cuándo, pero el ministro de Trabajo, me parece que hace 2 semanas, dijo que en los próximos 2 o 3 meses ya se iba a concretar el tema, ¿no? Entonces, este segundo incremento podría nuevamente generar ciertas presiones al alza en algunos rubros y limitar la caída de la inflación, ¿no? ¿Tú en general cómo ves esto de la alza del salario mínimo? En realidad, yo no creo que esta propuesta de incrementar el salario mínimo responda a un análisis de competitividad y productividad del trabajo. Es político. Exacto, yo creo que ha sido un tema político. Pero el salario mínimo peruano sigue siendo bajo comparado con otros. Yo he visto, no sé, cosas, no me acuerdo las cifras, pero sigue siendo bastante bajo comparado con los países vecinos. En términos nominales, pero si consideras el de que se pagan varios sueldos ingreso per cápita, en términos relativos ya no es tan barato que en otros países, ¿ah? Y además tú tienes que tener en cuenta pues que más del 80% de la empresa peruana es microempresa, ¿no? Y si tú le incrementas el costo laboral a esa microempresa, le estás generando ciertos problemas, bastantes problemas diría yo, ¿no? Es un incentivo a la no formalidad. Pero hasta en Estados Unidos tienen su salario mínimo y en Estados Unidos también lo suben. O sea, el subir el salario mínimo no es algo anticapitalista. No, pero yo creo que debería venir de la mano con un análisis bastante profundo, detallado. No siento que haya sido el caso esta propuesta de incrementar el salario mínimo, ¿no? Claro. Pero volviendo al tema de inflación, me faltaba señalar el segundo factor, ¿no? El primero, incremento del salario mínimo. El segundo, el tema del Fondo de Estabilización de Precios de combustibles. El gobierno, de un tiempo a esta parte, bueno, el gobierno de Alan primero y ahora el de Humala, está tendiendo a excluir del Fondo de Estabilización productos que, digamos, no los consumen la población de menores recursos. Primero, sacó del fondo a la gasolina de 97, 98 y 95 octanos. Hoy solo está la de 90 y 84. Yo creo que el siguiente paso va a ser que la de 90 y 84 también salga del fondo de estabilización. ¿Y solo diésel? Y solo se quede el diésel y el GLP. Y en realidad... Pero discúlpame, también hay carros muy caros con diésel. Bueno, sí, pero va a ser ya muy difícil hacer esa separación, ¿no? Pero yo creo que hace 2 años, cuando el gobierno tenía dentro del fondo a gasolinas de 95, 97, sí, yo creo que era obvio que no necesitaban los de 97 de estaba ayuda. Subsidiando a las clases A y B que echaba su 95, 97 a su Mercedes o a su BMW, ¿no? O sea, no tenía sentido esa política, ¿no? Entonces, el hecho de que esas 2 gasolinas salgan del fondo y el precio se ajuste, se alinee con los precios internacionales de los destilados, también podría limitar la caída de la inflación. Carlos, ¿tú qué piensas de todo esto? Con respecto al tema del Fondo de Estabilización, lo que he notado y lo que los taxistas me han reclamado, ¿cómo es posible que saquen una gasolina del Fondo de Estabilización y que las otras también cambien los precios? Hay un efecto de sustitución más o menos importante entre las gasolinas, ¿no? Si la de 97 sube mucho de precio, hay gente que su carro aguanta 90 y le empieza a echar la de 90. y pasa bastante. Entonces, si bien el efecto está amortiguado, está un poco amortiguado por eso. Hace un momento mencionaste el tema del salario mínimo en Estados Unidos y concuerdo con Ricardo en que tiene que ir de la mano el manejo del salario mínimo con la capacidad productiva del país.
Pero en Estados Unidos también fue una cosa política. Obama lo subió políticamente, sin mucho análisis. Sí, pero igual, aunque sea sin mayor análisis, cuadra un poco más con la capacidad productiva del país. O en general, la política de que existe un salario mínimo. Pero disculpa, pero si hace tener según productividad, deberíamos meter salario mínimo por regiones. Deberíamos meter salario mínimo en Lima, salario mínimo en diferentes regiones. Eso sería muy difícil de implementar, pero en una utopía sería bastante más útil, aunque te generaría otros problemas como el tema de la migración también, ¿no? Nadie va a querer estar en Huancavelica con un salario mínimo. No, más bien todas las empresas irían a Huancavelica donde está el salario mínimo más bajo, ¿no? Más bien generaría exactamente lo opuesto que tú estás diciendo. Pero yo sugiero, porque usted está diciendo que tendría que ser técnico, yo digo, es político, pero si es técnico, vamos a ser técnico que el Lima es mucho más productivo que Ucayali, o diferentes cosas, ¿no? Pero claro, pero en ningún lado del mundo nada es técnico puro o político puro. Siempre tienes que combinar. No, está bien, pero ustedes decían que eso sea técnico. Y tú dices, si vas a ser técnico y vas a ver productividad, la productividad adentro del Perú es tan diferente que tendrías que tener diferentes salarios. Claro. A lo que quería ir haciendo la diferenciación entre Estados Unidos y Perú con este aspecto, es que en Estados Unidos la fiscalización laboral es mucho más eficiente que en Perú. Entonces, si tú elevas más de la cuenta el salario mínimo, te puede generar más desempleo. Acá en Perú, si elevas más de la cuenta el salario mínimo, te genera más informalidad, ¿no? La informalidad es un método de escape del salario mínimo. Entonces, ¿qué me sirve poner salario mínimo 700 soles si a mi empleado le pago 500 soles por lo bajo? Si quiere. Entonces, pero hay muchas personas que van a ver el salario mínimo y son informales y van a demandar. O sea, el salario mínimo, aparte de ser una cosa contractual, es una cosa indicativa y mucha gente se basa de eso, ¿no? Sí. No te estoy diciendo que sea el efecto absoluto, pero te amortigua el efecto que tiene, ¿no? Vamos a un corte y volvemos.